Para ver, porque hay algo aquí. Es de los cursos, pero no es de ustedes directamente. Estamos. Una preguntita. Porque me está preguntando otro estudiante de otro curso, creo que es, que dice que se metió al campus virtual y te encontró todo borrado. ¿A ustedes les ha pasado eso? Porque a mí me pasa a cada rato. Bueno, hasta ahorita a mí no. Bueno, No. hoy no me he metido en el campus, así que no he corroborado, pero hasta ahorita No. no. Ok, excelente. Pero, por ejemplo, a mí me pasa cuando subo la tarea, bueno, cuando subimos lo de la introducción, por ejemplo, a mi grupo sí le pasó que, por ejemplo, se pasaba borrando como que si no se hubiera entregado. Ok, no, entonces sí. Estamos bien, no hay problema, es algo que está ocurriendo ahí, pero ya no lo puedo, por más que quiera, es difícil. Entonces vamos a irnos a hacer el ejercicio C. No, le voy a poner no guardar porque se me hizo un desmadre ahí con la pantalla. Ok. Porque aquí viene esta parte que dice recordar la prioridad de las operaciones. Para que se me hizo el curso. Aquí, ok. Porque resulta que aquí voy a tener una división y una resta. Entonces primero hacemos la división y luego hacemos la resta. En este caso no es división, sino que es una multiplicación. Entonces x al cuadrado menos 3x más 9 entre x al cubo más 27 por, y aquí cambiamos a un x a la 3 más 3x al cuadrado al numerador y en el denominador un x menos 2 menos el 2x al cuadrado entre x al cuadrado menos 4. Entonces, empezamos por factorizar, ni modo, toca factorizar. Factorizando para realizar la multiplicación. Vamos a tener, bueno, que aquí tengo, voy a tener una gran fracción con x a la 3, x al cuadrado, menos 3x más 9. Ah, no, esta no factoriza. Les voy a decir por qué. Vamos a hacerla para que vean por qué es que no factoriza x por x. Para un 9, un 3 por 3. Si yo multiplico en cruz, voy a tener un 3x y aquí voy a tener otro 3x. No hay forma con esa combinación de obtener un menos 3x acá, en el centro. Ni con el otro que es el 9 por 1 menos, ¿verdad? Entonces, esta no es factorizable. Esta parte es una propuesta, pero no es la que me ayuda para este ejercicio. Entonces, esa expresión se copia tal y como está en el numerador. X a la 3, x al cuadrado, menos 3x más 9. Debo de factorizar, eso sí, el de x al cubo más 27, ese sí factoriza. Entonces aquí señalamos el intento fallido de factorizar x al cuadrado menos 3x más 9. Entonces vamos a factorizar x a la 3 más 27. Sí, x a la 3 más 27. Entonces aquí tenemos a la 3 y aquí tenemos a la 3.
Aquí tenemos x y la raíz cúbica de 27 son 3. Esto factoriza como un x más 3. Y aquí iría un x al cuadrado menos 3x más 9. ¿Dónde sale ese? Es el x al cuadrado, luego 3 por el x, 3x, y 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Y aquí tengo el factor del denominador. Un x más 3 por un x al cuadrado menos 3x más 9. Factorizamos el siguiente, que es x a la 3 más 3x cuadrado. Bueno, aquí inserremos en esta factorización para que no se nos confunda con las otras factorizaciones. La siguiente factorización queda x a la 3 más 3x al cuadrado. Esta factoriza con potencia menor, x al cuadrado. 3 menos 2 son 1. 3 y x cuadrado entre x cuadrado. No me queda nada y me queda solamente x al cuadrado más 3. X al cuadrado por x más 3. Entonces aquí iría un x al cuadrado por x más 3. El otro denominador, x menos 2, no tengo nada que factorizarle. Aquí tengo menos la fracción 2x al cuadrado entre x al cuadrado menos 4. Antes de hacer la resta, vamos a simplificar esta fracción que quedó aquí grandototota. Se mueren los x al cuadrado menos 3x más 9. Se nos muere el x más 3. Y aquí me queda solamente un x al cuadrado entre un x menos 2, que va a ser restado con un 2x al cuadrado por un x al cuadrado menos 4. Un momentito porque algo se me activó acá. Eso me da miedo. Estas cosas que se activan solas en la computadora son rarísimas. Aquí entonces para hacer la resta debemos de factorizar los denominadores. Y entonces reviso que en la primera fracción no hay que factorizar nada en el denominador, porque es x menos 2. Pero en la segunda fracción, sí, tengo que factorizar un x al cuadrado menos 4. Y esto sale con una diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de 4 son 2. Y entonces esto sale con la tercera fórmula notable, x menos 2 por x más 2. Entonces aquí cerramos esa factorización para que no se nos confunda con lo que sigue. ¿Okay? Entonces aquí iría esa factorización. X menos 2 por x más 2. Sigue obtener el denominador común. Y la regla dice que si aparece dos veces, se escribe solo una vez. Y si aparece una vez, se escribe. Entonces ahí tenemos el denominador común. El paso que sigue es la homogeneización de los numeradores. Entonces, debo de agarrar al denominador común y lo divido por el primer denominador, que en este caso sería x menos 2. Ven qué interesante. Aquí simplifican los x menos 2. Me está quedando un x más 2, que debe ser multiplicado por el numerador original, que en este caso sería x al cuadrado.
Entonces, eso va aquí, x al cuadrado por x más 2. Menos. Vamos a ir encerrando el primer paso de la primera división por el primer denominador. Para que no se nos vaya a confundir las cosas. Y lo hago ahora por el segundo denominador. Agarro el x menos 2 por el x más 2. Y lo homogeneizo con el de x menos 2 por x más 2. Y entonces aquí simplifican el x menos 2 con el x más 2. Y entonces lo que queda solamente es un 1 por el numerador original 2x al cuadrado. Para no escribir el 1 por 2x al cuadrado, ponemos de una vez el resultado que va a ser 2x al cuadrado y tenemos esa operación. Okay. Entonces aquí tendríamos, tenemos un problemón. Vamos a ver si nos falta pizarra. Ok, ahí lo hicimos muy grande. Entonces aquí tenemos el producto x cuadrado por x a la 3, x al cuadrado por 2, 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado, entre el denominador común que es x menos 2 por x más 2. Qué interesante. Aquí se están cancelando los 2x al cuadrado. Y me está quedando como resultado x a la 3. Entonces, pues, está x a la 3. Entre x menos 2 por x más 2. Y para de contar. Vamos a guardar esto. Y se los voy a pasar al chat. Entonces sería solución. Entonces de divis. No, y resta. Fracciones algebraicas. Vamos a ver. Ahí está. Ya se lo voy a pasar al chat. Ahí está en el chat. Ok, vamos a revisar si hay un ejemplo de estas. Sí, hay un ejemplo de. Siguen las que son bonitas. Sí, entonces. La idea de que primero tengo que hacer las que son
signos de agrupación. Right. Ok, ahí estamos. Que se me empezaba a poner en anaranjado el Teams, pero no sé por qué. No había ningún mensaje de ustedes. Ok, entonces aquí primero los signos de agrupación. Primero vamos a hacer esta operación y luego lo hacemos con la multiplicación por fuera. Entonces, ustedes ven que aquí adentro tengo una suma de fracciones en la cual debo de factorizar ese denominador. Entonces vamos a factorizar 1 menos x al cuadrado. Y es una diferencia de cuadrados. 1 y x. Uy, se me volvió a poner anaranjada la cosa. No sé qué es. Mire, para ver. Ah, es que... Ah, ya. Sí. Llegando atrasados los mensajes de ustedes. Ok. Entonces ahí tenemos 1 al cuadrado menos x. Entonces aquí tenemos que esto factoriza como un menos x por 1 más x. Entonces aquí tenemos ya ese denominador factorizado como 1 menos x por 1 más x. Y eso tengo que multiplicarlo por esta otra expresión, menos 3x al cuadrado más 5x menos 2 entre el x. Pero aquí dentro del paréntesis redondo, debemos de obtener un denominador común. Entonces recuerden que si aparece 2 veces, en el caso del x más 1, se escribe solo una vez. Y si aparece una vez, como en el caso de 1 menos x, debe de aparecer en el denominador común. Entonces ya yo tengo el denominador común como un x más 1 por 1 menos x. Entonces ya tengo el denominador común. Profe, como ahí, en ese caso, lo que yo veo que varía es el orden, porque en uno empieza x más 1 y el otro es 1 más x. Sí, es No, nada más conmutativo. Recuerden que la suma es conmutativa, igual que la multiplicación. Entonces, da lo mismo escribir x más 1 que 1 más x. ok. Ok. Y, ok, ya tenemos el denominador común. Una vez que tenemos el denominador común, vamos a homogeneizar. Ah, caramba. El numerador. Y se homogeneizar, recuerden que es agarrar al denominador común y dividirlo entre cada denominador. Entonces, en el primero sería un x más 1. Y vean qué bonito, los x más 1 simplifican. Me queda 1 menos x,
que va a ser multiplicado por una menos x. Entonces el menos x lo pongo de primero. Y voy a encerrar este primer proceso de homogeneización para que no se me confunda con el que sigue. Menos x por 1 menos x. Luego más. Tomo el segundo. Otra vez el denominador común. Y ahora homogeniza con el segundo denominador, que sería 1 más x por 1 más x. Y aquí tenemos la gran ventaja de que en realidad son los mismos. Este con este, y este con este, y el resultado es un gran 1, que va a ser multiplicado por el numerador, que en este caso es un 2x. Y para no escribir 1 por 2x, le hacemos de una vez el producto acá, para que nada más escribir el 2x. Y ahorita copio el resto de la fracción. Aquí voy a encerrar este otro para que no se me confunda con el resto del procedimiento. Uy, se me está poniendo naranja otra vez el Teams. Ok, estamos entonces. Entonces por aquí iría menos A. Menos 3x al cuadrado. Más 5x menos 2. Entre el x. Aquí lo que queda dentro del paréntesis redondo es multiplicar menos x por 1 y menos x por x. Entonces aquí tendríamos otra vez esta. Entonces aquí tendríamos dentro del paréntesis redondo menos x por 1 menos x por menos x menos por menos más y x por x al cuadrado más el 2x entre el x más 1 por el 1 menos x o la fracción menos 3x al cuadrado 5x menos 2 entre el x. Seguimos acomodando. Menos x más 2x me produce una x. Entonces tengo x al cuadrado más una x entre el x más 1 por el 1 menos x. Perdón. Casi le cambio los signos a eso. Y eso sí sería un tortón. Por menos 3x al cuadrado más 5x menos 2 entre el x. Ok. Y aquí tendríamos entonces a factor común en el numerador una x. Me queda entonces x más 1. X al cuadrado entre x me queda una x entre x me queda un 1. En el denominador tengo el x más 1 por el x. A la fracción menos 3x al cuadrado más x menos 2 entre el x. Y aquí simplifica el x más 1 con el x más 1. Ahora sí, tengo una fracción que va a ser multiplicado, x por 1 menos x, va a ser multiplicada por esta otra fracción. Menos 3x al cuadrado, más 5x menos 2, entre x. Aquí podemos simplificar de una vez las x. Y nada más me voy a ocupar en factorizar
al menos 3x al cuadrado más 5x menos 1. Entonces factorizamos al menos 3x al cuadrado más 5x menos 2. Entonces aquí tendríamos que sería un 3 por x. Y aquí podríamos poner un 2 por 1. Vamos a ver cómo va esa distribución porque la veo un poco extraña. 3x por 1, 3x, x por 2, 2x. Esa distribución tiene que darme el del centro, que en este caso sería un 5x. Ok, tienen que ser positivos. Pero noten que tengo los extremos en negativos. Y lo que podemos hacer es poner los menos así cruzados para que me den los por menos, me den más para el 3. Y en vertical me están dando los signos negativos que ocupo. Entonces esto factoriza en esta forma. Está factorizando en la forma menos 3x más 2 por el x menos 1. Oye, está interesante este ejercicio al final. Aquí queda menos 3x más 2 por el x menos 1. Aquí voy a cerrar para que no se me confunda con nada de lo que sigue de la operación. Y ahora sí, la pregunta del millón de pesos es, ¿qué es diferente este x menos 1 del 1 menos x? Ahí hay algo diferente entre ellos. El 1 es positivo, el del abajo. Exactamente. En uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, podemos poner un menos a factor común aquí en el denominador para que se le den vuelta los signos al 1 menos x para que sea x menos 1. Entonces aquí tengo menos 3x más 2 y el x menos 1. Que esos simplifican entre sí. Y el menos no puede quedar en el denominador. Entonces el menos lo ponemos delante del paréntesis. Y lo que hacemos es cambiarle los signos a lo que está dentro del paréntesis. Y me queda 3x menos 2 como resultado. Interesante. Está bonito este ejercicio. Y resultó un poquito largo. Ya se los paso para no distorsionar mucho. Se los paso ahí al chat. Sería la solución del ejemplo de... ¿Okay? Vamos a ver si hay algún otro. Ah, sí, L. L es un clásico de estos.
Este sí vale la pena hacerlo y voy a hacerlo con mucha calma. Que es un clásico de estas operaciones. ¿Por qué es un clásico? Porque aquí hay que hacer dos sumas o dos suma y resta de fracciones algebraicas antes de iniciar el producto de los paréntesis. Recordando que aquí hay un número 1. Y aquí podemos simplificar mucho el procedimiento si lo que hacemos es multiplicar en cruz. Multiplico el 5 por 1 para que me den 5. Y multiplico en cruz el x más 4 con el x menos 2. Eso es para los numeradores. El denominador lo multiplico horizontalmente. X más 4 por 1 y x más 4. Y al otro le hago exactamente lo mismo. Multiplico el x más 3 por el x menos 1. Menos. Multiplico el 1 por 5. Y multiplico horizontalmente el 1 por el x menos 1. Para que me quede el x menos 1. En el numerador de este me quedan 5. Y aquí empezar a multiplicar poquito a poco. La x por el x por menos 2. Para que me quede x por x, x al cuadrado. X por menos 2, menos 2x. Y luego multiplico el 4 por el x. Para que me queden 4x. Y el 4 por el menos 2. Para que me quede más por menos, menos. 4 por 2 son 8. Entre el x menos 4. En el x más 4. Por. Y mantengo siempre el x menos 1. Y arriba también hago lo mismo. Empiezo a multiplicar el x por el x y el x por el menos 1. X por x, x al cuadrado. X por menos 1, menos x. Y luego multiplico el 3 por el x. Para que me queden 3x. Y el 3 por el menos 1. Para que me queden menos 3. Ese no iba cerrado ahí. Porque voy con el menos 5 acá. Y aquí sí cierro. Aquí lo que queda entonces es... bueno, sí queda fácil para seguir en la horizontal. Aquí lo que queda es verificar quiénes son iguales. Bueno, en el primer caso... Bueno, ya vamos a ir quitando paréntesis redondo porque me va a quedar x al cuadrado, que no tiene con quién. Pero menos 2x más 4x sí tiene un 2x como resultado. Al 5 le quito 8, me quedan menos 3 entre el x más 4 por el resultado del otro x menos 1. Mantengo el x cuadrado que no se puede con nadie. Aquí tengo menos x más 3x a 3 le quito 1, son 2 en x. Y aquí tengo una gran resta, menos 3 menos 5 son menos 8. Entonces, paso que sigue es factorizar. En primera instancia, el x al cuadrado más 2x menos 3. Dos cosas que multiplicadas entre sí me den x cuadrado, x por x, que multiplicadas entre sí me den 3. 3 por 1. Multiplico en cruz. 1 por x, 1 por 3.
3x. Y recuerden que el resultado de esa suma vertical tiene que darme hacia el centro. Entonces tiene que darme 2x. Quiere decir que el menos estaba aquí en el x. Como el menos están en los números, el menos puede ir en el 1. Y el 3 lo dejo positivo. Entonces esta lectura horizontal me dan los factores. Tengo el x más 3 y el x menos 1. Entonces ahí tenemos la primera. Vamos a empezar a juntar x más 4 y x menos 1, que no puedo hacerle nada en los denominadores. Y en el numerador empiezan los primeros dos factores, x menos 3 por x menos 1. Bueno, todavía tengo espacio ahí. Entonces aquí vamos a cerrar esto para que no se me confundan. Y ahora factorizamos al segundo, x al cuadrado más 2x menos 8. X al cuadrado más 2x menos 8. Multiplicamos entre sí que me den x al cuadrado y que me den 8, entonces sería un x por x. De ahí aquí el más lógico es 4 por 2. Multiplicamos en cruz. X por 2, 2x. X por 4, 4x. El resultado de esa suma vertical tiene que darme este 2x de acá. Eso ocurre si este 2 es negativo. Como el 8 es negativo, entonces el 2 lo puedo poner negativo y el otro lo pongo en positivo. Esta lectura horizontal me dan los factores en los que factorizo ese polinomio. Factoriza en x más 4 por x menos 2. Vamos a encerrarlo para que no se me confunda con ningún otro procedimiento que vaya a hacer aquí a la pasita. 4 por x menos 2. Y vamos a mirar los x más 4 se simplificaron, los x menos 1 se simplificaron y me quedó solamente x más 3 por x menos 2. Y para contar, ese sería el resultado de esa operación. Vamos a ver cómo se está viendo esa operación, si se ve completa. No, la mayoría. Este es el de suma y resta de fracciones algebraicas. Bueno, esta ya es una combinación, ¿verdad? Porque esta tenía suma y resta y multiplicación. Los paso al chat. En el chat el ejemplo E. Hay otro E ahí. Mira, sí, pero E opcional. Entrémosle también al E. Este está vacilón, este ejercicio. Porque se ve corto, pero de corto no tiene nada. Este opcional. Porque de corto no tiene nada, porque hay que factorizar primero los denominadores. Entonces, factorizando los denominadores. X al cuadrado menos 1. X al cuadrado y 1 al cuadrado. Esto factoriza como un x menos 1 por un x más 1. Entonces, ese primer denominador factorizado está en la forma de x menos 1 por x más 1. Menos. Vamos a cerrarlo para que no se nos
Voy a confundir. Vamos a factorizar el... Ah, bueno, el otro no hace falta factorizarlo, está factorizado. X más 1 al cuadrado. Y aquí es donde viene el meollo del asunto, el denominador común. De esas fracciones, noten que tengo iguales al X más 1. Pero no del todo, porque aquí es exponente 1 y aquí es exponente 2. Tomamos la exponente mayor. Y el X menos 1 está una vez, entonces lo coloco ahí. Entonces ya tenemos al denominador común. Que está en la forma de X más 1 al cuadrado por X menos 1. El paso que sigue es homogeneizar los numeradores. Entonces, homogeneizar los numeradores. Entonces agarramos el denominador común y lo dividimos entre el primer denominador. Y noten qué interesante, aquí se va a hacer 1 con 1, pero este sí cancela. Me queda que es un X más 1. Y lo multiplico por el número original, que era un 1. Eso lo escribimos de una vez como X más 1. Porque 1 por X más 1 me queda X más 1. Menos. Tengo este primer proceso de homogeneización con el primer denominador y por el numerador respectivo. Y nos vamos al segundo. En el segundo volvemos a tomar el X más 1 al cuadrado por el X menos 1 y lo dividimos por el X más 1 al cuadrado. Aquí simplifican estos dos. Me queda el X menos 1. Que debe ser multiplicado por el numerador original, que es un 2. Aquí sí. Bueno, vamos a hacerlo aquí de una vez para escribir nada más el resultado 2x menos 2. Esto va entre paréntesis porque tengo un menos adelante, 2x menos 2. Es un menos delante de un paréntesis, cambia los signos de todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí menos 2x más 2. Y tenemos el x más 1 al cuadrado por el x menos 1. Seguimos acomodando. Aquí tenemos una x menos 2x, me produce un menos x. Y luego tenemos un 1 más un 2, son 3. Y aquí ya no simplifica nada más. Y aquí tenemos la opción, el opcional B. Vamos a ver, está el F. Y con eso cerramos la clase de hoy, porque ya el tema que sigue es un tema nuevo y sería muy extraño iniciar con tema nuevo. La parte final. Este es un clasicazo. Y ese es clásico, ese es clasicazo, clasicazo. Recuerden que aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Y vamos a multiplicar en cruz.
dentro de los paréntesis para simplificar el procedimiento. Entonces tendríamos x por x menos 1 menos 1 por 2, que son 2. Y recuerden que los denominadores se multiplican horizontalmente. 1 por x menos 1, x menos 1, dividido. Y aquí volvemos otra vez. Menos 2 por x más 4, menos 2 por x más 4. 1 por 12, 12. Y multiplico horizontalmente los denominadores. 1 por x más 4, me queda el x más 4. Y aquí me va dando entonces x por x, x al cuadrado. X por 1, y una x, menos el 2. Entre el x menos 1. Tengo, perdón. Ya, falta el dividido. Ok, dividido. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo. Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por 4, menos 8. Más el 12 entre el x más 4. Bueno, aquí podemos ir factorizando de una vez. Vamos a factorizar el x al cuadrado menos x menos 2 para ver cómo queda eso en factores. Tendríamos x por x, 2 por 1. Multiplico en cruz, multiplico en cruz. Y el resultado tiene que darme menos x. Entonces aquí sería menos y me da menos x. Pero como el número anda negativo, entonces le puedo planchar el menos al 2. Y no hay pérdida de nada. Y la lectura horizontal me da los factores. Produce un x menos 2 por un x más 1. Entonces aquí ya puedo ir poniendo de una la fracción grandota. Decir que esto es un x menos 2, un x más 1, un x menos 1. Aquí puedo poner el x más 4. Recuerden que la división la vamos a convertir a multiplicación. Y vamos a factorizarnos de una vez. No hace falta factorizar. Es nada más sacar el resultado. Tengo menos 2x. Vamos a sacar resultados, a ver qué pasa. Menos 8 más 12, o 12 menos 8 son 4. No, sí hay que factorizar porque vean que ahí no simplificó nada en teoría. Entonces hay que factorizar. El menos 2x más 4. Podemos sacar a factor común menos 2 para que me quede positiva la x. Y 4 entre menos 2 son menos 2. Eso factoriza como menos 2 por x menos 2. El menos 2 podemos ponerlo adelante para que me quede x menos 1. X menos 2. En el numerador tenemos el x menos 2 por el x más 1, el x más 4. Aquí simplifica el x menos 2. Entonces me va dando un x más 1 por un x más 4.
El menos del 2 lo vamos a pasar al numerador para que quede positivo, respetar la idea de que todos esos negativos deben de quedar en el numerador. Y por el x menos 1. Y para contar. Esta sería la solución del ejemplo F. Es mi resta de fracciones. Y estaría muy bien. Ya lo voy a pasar al chat. Y voy a devolverlos aquí al lineamiento para que vean que en realidad ya terminamos ese tema de suma y resta de fracciones algebraicas. Ya pasamos por ahí. Ese era el F que estábamos viendo. Viene la práctica complementaria. Esto era para cuando se hacía lo que es exámenes. Y viene racionalización de numeradores y denominadores. Puedo iniciar la parte teórica, pero los ejercicios los iniciamos el miércoles, si Dios quiere, para no embotarlos tanto, porque hemos visto, pasamos por multiplicación, pasamos por división, pasamos por sumas y restas, y luego la combinación de esas operaciones en fracciones algebraicas. Entonces tenemos que la racionalización de numeradores y denominadores. El proceso de racionalizar una expresión algebraica racional con radicales consiste en multiplicar el numerador y el denominador de la fracción original por una expresión a la adecuada, a la que llamamos factor racionalizador. El factor racionalizador permite reescribir la expresión algebraica de una forma simplificada, por lo que este tema será de gran utilidad en el curso de cálculo diferencial integral 1, específicamente cuando necesite trabajar la indeterminación de algunos límites. Por eso es que no lo quiero iniciar en 15 minutos, porque vieran que sí hace mucha falta en cálculo 1 y ustedes tienen que tenerlo muy claro para poder hacer algunos ejercicios. Esta semana que trabajé con los de grupos de cálculo, ahí me di cuenta que esta parte no la manejan muy bien. Entonces voy a iniciar el tema teórico, pero la parte práctica la vamos a ver con calma en las 3 horas que siguen el próximo miércoles, si Dios quiere. La selección del factor racionalizador depende de la expresión a racionalizar. A continuación, se exponen diferentes casos. Caso 1, el numerador o el denominador de la expresión algebraica racional contiene dos términos en uno de los cuales o en los dos hay una raíz cuadrada. En este caso, el factor racionalizador resulta ser el conjugado de dicha expresión. Y ahí es donde se me quedan pegados los de cálculo. Entonces voy a guardar, se los voy a guardar en la carpetita de ustedes de ahorita. Y ya la voy a subir a sábados 25. En la carpeta de ustedes. Ahí está. Y esta sería la clase del día de hoy de reposición. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no les haya quedado claro, con mucho gusto, en estos 13 minutos que nos quedan. Y si no, nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. Bueno, por mi parte estoy bien, profesor. Ok, entonces nos vemos miércoles. Si Dios quiere. Excelente, listo, profesor, muchas gracias. Ok, con todo gusto. Nos vemos miércoles. Bueno, gracias, profe. Ok, con gusto.